La televisión es una fuente infinita de contenido desde su propia existencia. Seguramente hemos sido testigos de material multimedia emitido en esta que a día de hoy se encuentra perdido. Gracias a la comunidad de Lost Media tan activa de internet, se ha podido encontrar mucho material, pero aquí te hablaré de las piezas de material que aún no se encuentran. Así que agarra tu tacita y llenala con lo que quieras, porque le echaremos un vistazo a Lost Media de televisión, parte 2. Videomatch, edición Chile, completamente perdido. Videomatch era un programa de sketches humorísticos y también el predecesor de Showmatch, un programa argentino conducido por Marcelo Tinelli, que recibía y recibe respectivamente retransmisiones en varios países de Latinoamérica. En Chile, en 1998, decidieron crear su propia versión a manos de Canal 13, conducido por Quique Morandé y Carla Constant. Esta versión fue un absoluto fracaso, e incluso después de ser retransmitida por el canal público UCTV en 2019, no dejó rastros de existencia, durando solamente una temporada. Este programa reproducía lo que el original, pero con sus bromas de cámaras escondidas, obviamente situadas en Chile. El último intento de prueba se dio en el canal de dominio público UCB-TV, pero aún así el programa pasó sin pena ni gloria. Sketch de TNT Show censurado sobre Michael Jackson, completamente perdido. TNT Show fue un night show transmitido por Channel 4, conducido por los comediantes Jack Whitehall y Molly Walsh, y en este se hacían sátiras a las noticias recientes de la semana, animándolas con sketches. El 25 de junio de 2009 anunciaron un sketch en el que se parodiaba a Michael Jackson, puesto que existía un rumor que decía que Michael Jackson contrataba dobles para sus apariciones públicas. Un momento antes de que la rutina comenzara, el canal cortó por completo la emisión del programa, dejando una plantilla de error técnico y volviendo al programa justo después del final del mismo. Al día siguiente, se supo que el canal cortó el gag intencionalmente, puesto que horas antes del estreno del programa ya habían rumores de que Michael había fallecido, rumores que luego se confirmaron. Es por esto que aunque estaba grabado ya, no se emitió y posiblemente jamás se emita este sketch. Se decía que en el servicio on demand de Channel 4 el programa contaba sin la censura, pero de ser así ya habría salido a la luz seguramente, dejando entonces esta rutina perdida dentro de los que estuvieron en la grabación del programa. Also this week, Reality mexicano Policías, perdido, parcialmente encontrado. Cops es una serie documental estadounidense de más de 30 temporadas que retrata el día a día de la policía mediante cámaras. Esta serie tuvo varias versiones tanto en América Latina como en España, pero hablemos de la versión mexicana. En el año 2002 se adaptó este formato para el programa Policías. Se emitía en el canal de las estrellas. El programa emitía todo tipo de situaciones crudas sin censura, centrándose en el Distrito Federal. A excepción de la intro seguida de un pequeño fragmento, no hay más que artículos y relatos que respaldan la existencia del programa. Chico malo, ¿qué vas a hacer cuando venga por ti? Chico malo. Serie Comando Internacional, perdido, parcialmente encontrado. Lightning Force o Comando Internacional en español latino fue una serie de acción emitida en 1991 que contó con 25 episodios antes de su cancelación por baja audiencia. Actualmente, el episodio número 9 solamente se puede encontrar y este tiene doblaje latino, y fue emitido por TV Guayana. La serie sigue a un equipo antiterrorista de élite mientras se enfrentan al peligro de la guerra y los criminales. El episodio que vi, y es el único que está disponible, realmente me entretuvo. La serie no tuvo ningún tipo de versión casera ni reemisión, así que a excepción de este episodio único, está perdida. Parecía estar subida completa en una página llamada Military Google Box, mediante links a YouTube, que actualmente se encuentran dados de baja. Se ve inofensivo. Sí, desde fuera. Según nuestra fuente, adentro los norcoreanos están haciendo armas biológicas. Miniserie Feliz Navidad, mamá, completamente perdida. Esta es una miniserie de 3 episodios basada en un libro de Charles Dickens, distribuida por Telemundo y producida por Argos Entertainment. Cuenta la historia de Josefina, una madre de recursos bajos a la que su jefe Don Elías le niega un préstamo pues este es muy mezquino, y a Josefina le estaban por embargar su casa. Y también se enamora del hijo de Don Elías. Al fallecer Don Elías, su hijo empieza a volverse igual de mezquino que su papá, hasta que un ángel llega para salvarlo. No se tienen más que los nombres de los actores y una referencia a que se emitió en Perú en 2006. Desafío de tickets de Walmart, perdido, parcialmente encontrado.
Para renovar su estrategia de marketing, Walmart México cambió su campaña clásica que ponía precios bajos siempre por una audaz estrategia que consistía en comparar sus precios bajos con los de la competencia. Esto, obviamente, mediante todo un espectáculo. La cadena Soriana aceptó de alguna manera competir con Walmart, asegurando que todo esto no era más que una manipulación al consumidor. Desde aquí empezó una guerra de comerciales en la que ambas cadenas, principalmente, ya que habían otras involucradas, se tiraban carbón unas a otras. Esto dejó una cantidad considerable de anuncios para TV que a día de hoy se encuentran en su mayoría encontrados, pero también se dice que aún faltan por encontrar, y como a ciencia cierta no se sabe si los que se mencionan existen o no, no hay prueba que pueda probar lo contrario. Mostró que en Walmart ahorras más. Certificado. En Walmart ahorras dinero, vives mejor. Soriana acepta el desafío. En días pasados, Walmart lanzó un supuesto desafío plagado de mentiras con el fin de engañar. Continuación de Ice Lightning, perdido. Existencia no confirmada. Ice Lightning es una serie de la BBC estrenada en 2002 y de las primeras en mezclar live action con actores reales. Esta cuenta la historia de Mark Hollander, un chico que jugaba videojuegos durante una tormenta eléctrica y cuando un rayo golpeó la antena de su casa, los personajes salieron del juego y Mark se volvería aliado de Ace, el héroe del mismo. Recuerdo haber visto esta serie en Canal 5 de Uruguay, donde también pasaban una de un matrimonio de espías británicos y sus cuerpos eran figuras geométricas. También era de la BBC, creo. Si alguien sabe cómo se llama, díganme si son tan amables, o quizá es un efecto Mandela extraño y esa serie nunca existió. Volvamos. La serie tuvo 39 episodios con 2 temporadas y se habían empezado los planes de una continuación, pero esta simplemente fue abandonada por la BBC apenas comenzó su producción, y lo único que queda son artes conceptuales que su creador mismo compartió. No se sabe si alcanzaron a hacer algo antes de cancelarla. Lo que sí se sabe, según su creador, es que su continuación era un plan sólido. Los Teletubbies, perdido, parcialmente encontrado. Estoy seguro de que en alguna otra serie escuché nombrar este a modo de parodia. Los Teletubbies fueron un plagio a los Teletubbies emitido por TV Azteca desde 1998 a 1999 y tiene una historia bastante curiosa. Resulta que en 1999 TV Azteca recibió una demanda por plagio de parte del staff de los Teletubbies y la producción de los Teletubbies simplemente aplicó la gran Shakira, asegurando jamás haber visto o escuchado algo acerca de los Teletubbies, cosa que es imposible ya que para esa fecha eran un fenómeno mundial. Aún así, la serie frenó su emisión dejando no más que algunos extractos y pocos episodios en portugués, y algunas publicaciones de Mercado Libre donde se venden CDs y VHS con material de la serie. Piloto en Flash de Un Show Más, perdido, parcialmente encontrado. Un Show Más es un cartoon que se estrenó en 2010 y narra las aventuras de los amigos Mordecai y Rigby que trabajan en el parque. La serie tuvo 2 pilotos, uno de ellos hecho con animación Flash en 2009. Se dice que seguramente la trama de este sea similar al episodio emitido por TV, ya que la escena que se encontró es exactamente igual a la de dicho episodio. Hubo una falsa alarma de encontrarlo cuando en OK.ru, una página rusa de dudosa procedencia, se encontró una pieza de animación similar, pero resultó ser un piloto que fue incluido en versiones especiales del DVD de la serie. Doblaje japonés retro de la serie de Sonic, completamente perdido. En este caso hablaré de 3 series de Sonic: Sonic the Hedgehog, Adventures of Sonic y Sonic Underground. Cada una de estas cuenta una historia de Sonic, con sus respectivos doblajes. Sucede que a pesar de que está confirmado que las series tuvieron doblaje japonés, con cast y fecha de emisión, no hay nada en absoluto de muestra de estos doblajes, lo cual es por demás extraño. Lo único que encontré fue un comercial de Sega de la época de Adventures en el que Sonic ni Tails hablan, así que no hay nada de estos doblajes. Episodios especiales con datos de Ben 10, perdido, parcialmente encontrado. Durante la semana Ben 10 en 2008, Cartoon Network de Estados Unidos emitió varias versiones especiales de episodios de Ben 10 que contenían un pequeño anuncio que daba datos especiales sobre la serie. Se asume que toda la serie tiene una versión alterna con estos datos por episodio. Luego de esto, solo algunos DVDs de la serie contenían episodios especiales y no eran todos los capítulos. Además, Madman Entertainment, la distribuidora de estos DVDs, dijeron que no piensan liberar los episodios especiales. Curiosamente en Hulu se encontró un episodio especial de estos. En fin, este es el final del video. Si te gustó, me encantaría que te suscribas para más contenido como este. Si tienes alguna idea para el próximo video o algún dato que aportar, puedes hacerlo mediante este mail o por la caja de comentarios. Hablo Tony para Tony Rodríguez CR. Chao. Belezas.